si yo te injurio, te calumnio, llévame a un tribunal, pero no me metas 15 meses en una cárcel con violencia o con traficantes de droga, o no me prives de mi libertad en un país democrático por emitir una opinión basada en algo que yo escucho, que yo veo. Pero qué locura, esto 12.000 euros por un tuit. Sí, 12.000 euros por un tuit y 1 año y medio entre rejas. Pero esto lo puede pedir cualquier persona al cual se sienta vulnerado poniendo un tuit y le han insultado y le han torturado. Si este recurso de casación es rechazado, a partir de ahora sí, porque sienta jurisprudencia. Así como titular sería que Ábalos ha pedido o ha utilizado con su abuso de poder, te ha investigado incluso tu domicilio personal. Domicilio y familiares y el ámbito profesional de familiares, de mi familia. Me falta una demanda de Andrea Torres Maeso. También me demanda Carolina Perles. ¿Creo en la justicia? No. Creo en héroes dentro de la justicia que siguen haciendo su trabajo a pesar de todo. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial porque tiene una trayectoria brutal y además el titular de este episodio es maravilloso porque la quieren meter en la cárcel por haber escrito un tuit. Entonces, bueno, lo primero de todo, Cristina, gracias por estar aquí. No, gracias a vosotros. Yo te voy a pedir que te presentes por si alguien no te conoce, para que sepan un poco. Bueno, yo soy Cristina Seguí, soy una persona que está en los medios de comunicación o que de alguna manera, bueno, pues llevo a cabo una vocación que creo que es la de que debería de tener ese privilegio cualquier español, cualquier ciudadano normal, que es la de, bueno, disfrutar de su libertad de expresión. Y bueno, empecé a hacer de ello mi trabajo a partir de mi entrada en Vox, cuando cofundo Vox en 2014, creo que es a finales de 2014. Y cuando salgo de Vox, pues, bueno, emprendo una andadura por medios de comunicación con esa etiqueta facilona que se ha ido incrementando en cuanto a términos, bueno, en cuanto a gravedad, ¿no? Empiezas siendo de ultraderecha y acabas siendo un agitador ultra, fascista, neonazi, todo lo que hoy en día, bueno, pues es casi delictivo, y es delictivo, ¿no? Todo lo que tú crees que ha sido y es tu forma de ver la vida y son tus valores más íntimos y tus convicciones más profundas, de repente ves que en tu propio país, en el que has creído siempre, que has defendido siempre, pues se convierte en delito, ¿no? Qué fuerte. A ver, interesante porque esto yo no lo sabía hasta hace poquito que estuve también investigando un poco de ti, cofundadora de Vox. Pero pasas ahí poquito tiempo. Cuéntame un poco. Bueno, yo paso poco tiempo porque realmente no tengo ningún apego. Yo conozco a Santiago Abascal en una manifestación, una concentración en la Plaza de Colón, porque entonces estaba en boga, estaba en su punto máximo mediático el asunto de la posible derogación de la doctrina Parot, que terminó, bueno, pues sacando a la calle a muchos violadores y a muchos etarras por un cálculo político por parte de aquellos jueces del Tribunal Constitucional con carne político del Partido Socialista, por orden de Zapatero y con dejadez absoluta del Partido Popular. Yo conozco ahí a Santiago Abascal, empiezo un contacto cuando él está en la fundación de NAES y bueno, de alguna manera pues se produce un fichaje o él me pide que esté en la presentación del partido. Yo estoy en la presentación del partido y a partir de ahí todo empieza a devenir de una forma bastante natural y desde luego nada calculada, ¿no? Y me dicen que no tienen a nadie en Valencia. Bueno, les presto el despacho familiar como sede del partido casi. Digo casi, pero fue explícitamente así. Y veo una oportunidad de luchar o de pelear contra el nacionalismo catalán que se había impuesto en la Comunidad Valenciana y veo que es una oportunidad, bueno, única y lo hago, ¿no? Y cuando veo que la parte orgánica interna de un partido político, todos los partidos políticos se pongan como se pongan los enamorados de esos militantes románticos que defienden a ultranza a sus líderes, pues cuando veo cosas que no me gustan, pues me voy. Y a lo mejor, porque mi visión es un poco utópica sobre lo que tiene que ser un partido,
que jamás va a poder ser así, un partido político nunca va a poder ser así. Y salgo y me dedico, bueno, pues a defender mis posturas, mis convicciones, como lo hacía antes de entrar y antes de que se lanzara Vox como partido, ¿no? Ok. Qué fuerte, de sorpresa, ¿no? Porque al final mira dónde te arrepientes de algo en ese punto, ¿no? No, he conocido a gente maravillosa, he conocido a Santi, que es una persona con una trayectoria y un corpus ético de valores que yo comparto al 100%. Y la verdad es que no, y a partir de ahí, bueno, pues como persona a lo mejor más conocida he tenido la oportunidad de lanzar mis opiniones en medios de comunicación, he podido ser articulista del ABC, he escrito 2 libros, Manual para defenderte de una feminazi y La mafia feminista, que vino después. Y he dado charlas, he dado conferencias, he podido disfrutar del respeto de gente mucho más preparada que yo. Y es mi profesión, ¿no? Y es mi trabajo, y además, bueno, pues todo este tiempo, todo este lapso de tiempo ha coexistido con el nacimiento de mi hijo, con su desarrollo casi como preadolescente y adolescente. Y él, bueno, pues él está orgulloso de su madre y yo he podido, bueno, pues hacerle partícipe de todo eso, ¿no? Así que para mí ha sido una suerte. No me arrepiento de nada, ni de lo más duro, ni de lo que ha podido conllevar consecuencias más severas, ¿no? Más complicadas. Oye, enhorabuena, porque, joder, tomar esas decisiones y tal, y entrar en partidos políticos y tal. Yo he conocido a mucha gente, incluso que ha pasado por aquí, que les he preguntado, oye, no, es que no me quiero meter en un partido político ni de coña y tal. Y bueno, ver que tú tomaste la decisión de cofundar y luego salir y tal. Hoy no lo haría, ¿eh? Hoy no lo harías. No, porque hay que saber cuáles son las limitaciones propias. Yo aprendí de las mías. Ajá. Hay que acatar una disciplina, en todos los partidos políticos hay que sacrificar determinadas convicciones muy férreas por un interés de partido, y yo no me veo capaz, y probablemente me vaya muy mal muchas veces, y de hecho me he jugado en contra alguna vez, pero hay que ser honesto, y si uno no puede, pues tiene que salir, ¿no? Y no... Un mensaje muy, muy honesto también. Lo veo desde fuera, y además se vive muy bien desde fuera. No... Desde fuera de un partido, dices, ¿no? Sí. Bueno, hay algunos que dirían que también viven muy bien desde dentro, ¿no? Obvio. Porque... Sí, pero... Hay algunos que no quieren soltar el poder, pero vamos, ni de coña. Para mí todo político que pase, bueno, pues por la actualidad, o que ahora mismo esté en un partido que puede durar o no años luz, bueno, pues disfruta de una popularidad bastante efímera, ¿no? Yo quiero que se me respete por una persona que está fuera de un partido y que no está condicionada por un ideario político, por por un cálculo electoral, ¿no? Que yo respeto, ¿eh? Yo tengo amigos extraordinarios dentro del partido, respeto mucho a mucha gente que ha salido del partido y que creo que debería de seguir en el partido, y cuya salida creo que ha hecho daño al partido. Mi ideología es una ideología mucho más liberal que la que a lo mejor ahora mismo pues está empezando a formarse, y creo que cuando uno piensa que puede acabar mal o que puede empezar a haber una fricción, pues tiene que salir y tiene que empezar a verlo desde el sillón, que tampoco está nada mal. Más cómodo, muy incómodo muchas veces. No estás aforado, no tienes una nómina de 4 ceros, ¿no? Pero hay una capacidad muy amplia fuera de la política para ganarte la vida con tu talento, y hay un margen de acción bastante amplio, ¿no? Ok, qué interesante. Oye, pues este mensaje creo que puede cuadrar ahí mucho como experiencia, ¿no? De alguien que ha cofundado además algo tan importante de hoy. Muy guay. Oye, por ir un poco al grano, porque a mí eso es lo que más me dejó loco, lo de prisión. ¿Estás condenada? Sí. ¿En firme? No. ¿O no? Está en este momento en fase de admisión en el Tribunal Supremo. Hay una sala de admisión que es la que decide qué sentencias son revisadas o no.
sin entrar en el fondo de la cuestión. Cuando tú vas al Tribunal Supremo únicamente puedes ir por una infracción de ley, es decir, que no se ha aplicado bien la ley, porque tienes que sí o sí acatar que los hechos probados que han decretado los tres magistrados de una audiencia provincial, que es la instancia anterior, han decidido que es la verdad jurídica y tú de ahí no te puedes salir si no la acatas. Es un motivo para desechar ese recurso de casación que se interpone en el Tribunal Supremo y que solamente son revisadas esas sentencias en el 15% de los casos que se presentan, ¿no? Lo que pasa es que es una aberración tan flagrante. Yo te iba a decir que qué tan malo hiciste tú en un tuit como para haber llegado hasta aquí, porque eres el primer caso, entiendo, de un medio de comunicación no tradicional, ¿no? Que estás en las redes sociales, que... Bueno, ahí hay una intrahistoria más brutal incluso que el motivo de la condena, ¿no? El motivo de la condena es un tipo de torturas que está recogido en el Código Penal. ¿Un tipo de torturas? Sí. ¿Con un tuit? Sí. A ver, espera. El trato degradante. Hay tres tipos de tortura. Las vejaciones injustas, por orden de gravedad. Empieza por las vejaciones injustas, sigue por el trato degradante y acaba en la tortura per se. Y el trato degradante siempre hasta ahora había ido integrado en un delito mayor, muy grave: asesinato, secuestro, biogen, por ejemplo, un hombre que maltrata a su mujer y le rapa la cabeza para humillarla, un hombre que secuestra a alguien y hace que durante 3 días tenga que comer sobre sus propios heces, ¿no? Por ejemplo, el tema de la alacrana, cuando los piratas secuestran a la tripulación y los suben al barco y entonces fingen que los van a fusilar y que disparan, pero realmente las armas no están cargadas. Bueno, ellos fueron absueltos del trato degradante. Yo soy condenada por trato degradante porque la juez de primera instancia decide que un tuit en el que yo no insulto... ¿Qué es lo que decías en ese tuit? Yo apelo a Europa Press corrigiendo una noticia de 2022 que habla de la conocida como violación de las menores de Burjasot, en el que pongo la primera frase, cito a Europa Press y digo algo así como hola Europa Press, mentís, no tienen 12 y 13 años, tienen 15 y 16, el sexo fue acordado y consentido, sois un fraude al lector. Lo que hace tanto la juez de primera instancia como los 3 magistrados, como las acusaciones, es quitar la primera frase, quitar la última, amputarlas, no transcribirlas, aunque nosotros lo reclamamos estar ahí, en la vista, ¿no? Bueno, hemos tenido que arrancárselo como rectificación a la Audiencia Provincial de Valencia, porque eliminando la alusión a Europa Press, ellos convierten eso en un tuit diana para las niñas. Hay que decir que ese tuit lo escribo en mayo del 22 y la condena de conformidad de estos que también eran menores es a finales o a mediados del 2024. Yo emito una opinión adjuntando un vídeo, un directo de Instagram de estas menores retransmitido en abierto a 8.000 personas. En ese vídeo hay tres chicas. 2 habían estado en la famosa cabaña donde se habían producido los hechos y una le estaba diciendo a la otra: nos vamos a hacer famosas, vamos a salir en televisión. Y había otro vídeo también adjuntado a la causa en la que me acusa, dice: en la tele no saben qué es mentira, mi madre nunca va a dudar de mi credibilidad. Joder. Y todo eso, con todo eso yo emito un tuit, esa opinión, no insulto, no digo absolutamente nada más. Y en la juez de primera instancia me condena, como no me pueden condenar por revelación de secretos, me condenan por sexting, que, para que todo el mundo lo sepa, es el tipo penal de la típica foto cookie erótica que tú le mandas a tu pareja o a tu expareja y ella luego hace pública para humillarte. Ah, vale, bueno, pues utilizan ese tipo penal porque necesitaban utilizarla, y meterme la difusión del vídeo como ilegítima. Uh-huh. Y utilizan una modificación de la ley de solo sí es sí de octubre del 22, cuando yo había puesto el tuit en mayo.
O sea, inconstitucionalmente... Espera, perdón, es como que necesitan, ¿no? Hay un interés detrás parece ser más del tuit, parece como algo muy personal directamente, ¿no? Bueno, es que esto sale de la amiga íntima, persona a la que le presenta un poemario y fiscal de delito de odio propuesta al Tribunal Constitucional por el Partido Socialista y por Compromís, Susana Gisbert, que es la comisaria política que también me imputa un delito de odio que tiene que ser juzgado en marzo del 26 y por el que me piden 4 años y medio más. En este asunto también me pedían 4 años y medio, en total 9 años de cárcel por tweets. Y esta causa sale de ella. Yo me entero 6 meses antes de estar investigada oficialmente, cuando la causa era secreta, porque una periodista me manda la foto de mis diligencias, porque mágicamente cuando el asunto era secreto solo se investigaba en fiscalía, no estaba ni siquiera en el decanato, aparece en el móvil de varios periodistas, ¿no? Y bueno, me llega, yo hago las indagaciones propias y me entero de que, bueno, estoy siendo investigada secretamente, aunque el secretario general de Facua también lo sabía, y el señor Rubén Sánchez, que hay que decirlo. Y bueno, pues llego al juicio sin ningún miedo, con unos escritos de acusación de la fiscal y de la acusación particular falsos, en el que mentían de principio a fin, con mentiras flagrantes que se demostraron en la vista y que la juez de primera instancia se limita a eludir, simplemente. O sea, en ese escrito de acusación decían que yo había dicho cosas que jamás habían salido por mi boca. Decían que yo había ido a un programa a decir que a las niñas había que darles 2 hostias. Cuando se retransmite cuando se ve ese vídeo en sala, se ve que yo jamás pronuncio esa frase, ni una parecida, ni un eufemismo, ni un sinónimo, ni nada. No sale por mi boca. O sea, es mentira, simplemente. Y bueno, lo necesitan para llegar a ese auto de transformación que te lleva a un juicio. Y luego la juez, depende de la honestidad y la profesionalidad de un juez o de su voluntad de destrozarte la vida, ¿no? En casos que al final tienen que ver con el derecho penal de autor, que es una teoría jurídica de la Alemania nazi, elaborada en la Alemania nazi, que no existe en ningún país democrático, y es una teoría jurídica según la cual a ti te juzgan por tu personalidad, por tu forma de vida o por tu peligrosidad social, la percepción de peligrosidad social. Si tú revisas cuáles son las premisas del delito de odio, esas son las premisas básicas hoy, y se permite, y se ha instaurado, y es derecho penal de autor. Entonces, ese derecho penal de autor llega a poder implantarse gracias al delito de odio y ahora gracias al trato degradante, que es un delito de torturas, en cosas que no deberían de salir del ámbito del derecho civil, ¿no? Si yo te injurio, te calumnio, llévame a un tribunal, pero no me metas 15 meses en una cárcel con violadores o con traficantes de droga, o no me prives de mi libertad en un país democrático por emitir una opinión basada en algo que yo escucho, que yo veo, sí. ¿no? Y sobre todo es muy llamativo que esa juez me meta un delito con el principio antijurídico, anticonstitucional de la retroactividad de la ley, ¿no? Me castigas con una ley que llega medio año después del presunto delito que yo cometo, ¿no? Cualquiera diría que hay muchos temas ahí, personales sobre todo, y yo noto como una especie de ánimo de destruirte, ¿no? Porque al final... lo que supongo que me gustaría saber un poco qué es a lo que temen, a tu poder en redes sociales, a tu poder de... No. Porque al final, ¿cuál es el ánimo que pueden tener de ir a hacer daño por ir a hacer daño? No, es un ánimo vindicativo, porque yo he cambiado un estatus político de mucha gente en el sitio donde vivo, es en la Comunidad Valenciana, porque, y es una de las cosas que más orgullosa estoy en la vida después del nacimiento de mi hijo, que es el haber sentado a Mónica Oltra ya 14 altos cargos de la Generalidad Valenciana, de la Consejería de Igualdad, por encubrir los abusos sexuales a una menor
tutelada en 2017 de forma continuada y con prevalimiento. ¿Por qué querrían encubrir esto? Perdona. Porque el abusador era el marido de Mónica Oltra en ese momento, condenado hoy a 5 años de prisión por abuso sexual a esa niña. ¿Formaba parte de un partido? No, era un señor argentino enchufado en un centro de formación, un centro educativo, un centro tutelado, dependiente de su mujer directamente, y él es condenado por esos abusos sexuales con prevalimiento, abusando de su poder, obviamente no solamente de tutor o de monitor, de persona de confianza, de un menor, sino también en este caso del marido de Mónica Oltra. Cuando esa sentencia sale a la luz, yo leo la sentencia y leo que hay un informe. La sentencia hace referencia directa a un informe parajudicial que ordena a la Consejería de Igualdad que desacredita a la menor. Un informe parajudicial es un informe ilegal que encarga a la Consejería de Igualdad, esto es Mónica Oltra, a un instituto psicológico privado pagado con dinero público para desacreditar a la menor y que diga que la menor se ha inventado los abusos sexuales y que no tiene credibilidad. En ese informe psicológico se dice que el marido de Mónica Oltra, no se cita su nombre, se dice que es la persona afectada y hacen algo que va en contra de la ley española, de la ley europea de protección de víctimas de abusos sexuales, que es dar el nombre y el apellido de la víctima, que llega esposada al juicio del marido de Mónica Oltra. Entonces yo veo que en esa sentencia hay un hecho insólito por el cual debería de haber tomado parte la Fiscalía, la señora Susana Gisbert, proteger a esa menor, porque esa menor ha sido vejada y ha sido desacreditada. Tú no puedes encargar un informe administrativo, una investigación administrativa, cuando hay una vía judicial abierta que ya había sido comunicada por parte de la justicia a Mónica Oltra en 2017, y es cuando ella decide realizar ese informe parajudicial e ilegal, guardarlo 2 años en un cajón y entregárselo a la defensa de su marido en 2019, cuando se celebra el juicio para salvarle de la cárcel y para salvar su culo, el de ella, su culo político, ¿no? Sí, para que poder seguir ostentando el poder político y disfrutando de 2.000 millones de presupuesto. Es que es una mafia, de la Consejería de Igualdad, ¿no? Entonces, bueno, yo lo hago con mucho esfuerzo, costándome la vida, con señalamientos de mí y de mi familia en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Autonómico, grabados, no me estoy inventando nada. Me señala también en Salvados, con el follonero. Me llaman líder ultra y tantas otras cosas. Y bueno, pues logro financiar esa campaña, o logro hacer una campaña de financiación para pagar la acusación. Y con 2 años de mucho tesón logro procesarla y logro imputar a 14 altos cargos que, bueno, pues que a día de hoy, pues gracias a Dios hemos sabido muchas cosas muy graves, independientemente del resultado judicial. Y empiezas a escarbar, ¿no? Y te encuentras con lo peor. Sí, entre otras cosas, autos de órdenes de alejamiento del juzgado número 15 de Valencia, diciendo que el abusador tiene que ser alejado de la menor, desobedecidas, desoídas y guardadas, cuñadas por la Consejería de Igualdad y cuñadas guardadas en un cajón o debajo del montón. Y bueno, desobedeciendo esas órdenes, la impunidad administrativa, la impunidad política por encima de órdenes, sentencias judiciales, ¿no? Vamos, ¿dirías que eres una figura incómoda para lo...? Lo he sido, me imagino que lo soy, porque voy a acabar el trabajo que he empezado. Y si me meten en la cárcel, lo haré también. Quiero decir... No hay forma de pararte. No, si yo fuera Bin Laden, es decir, si yo fuera Bin Laden, no lo sé, me da igual, que te estoy poniendo algo muy exagerado, pero si yo acabo en la cárcel, mi acusación no decae si mi voluntad es la de seguir ejerciéndola, ¿no? Y eso no va a pasar jamás.
Jamás, sobre todo porque además todo lo que he pasado pues caería en saco roto, no habría valido absolutamente para nada, ¿no? Y Este es un mensaje de fortaleza absoluta. es que no hay más remedio, es que nadie lo va a hacer por ti, nadie. Y además es que hay que hacer un trabajo de fortalecimiento personal. Yo le estoy dando una lección a mi hijo. Yo le di una alegría también y una acción de orgullo a mi padre, y que le hizo estar orgulloso, irse ahí arriba orgulloso de mí. Y sería una persona muy pobre, de un espíritu muy pobre si lo dejaras ahora, hiciera, ¿no? Además, total, te piden 9 años de cárcel, ¿qué más me puede pasar, no? Eso te iba a decir. Quiero decir, no. ¿Y en qué estado está ahora mismo? O sea, ¿cuál es el estado actual de...? O sea, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, lo que puede pasar es que el Tribunal Supremo rechace mi recurso de casación, que esa sala de admisión que solamente acepta un 15% de los recursos de casación, rechace esa admisión, por lo cual sería condenada en firme, y dependería de la juez de primera instancia el que yo ingresara o no en prisión. ¿Pero confianza o algo se podría o no? Bueno, hay una responsabilidad civil que yo tengo que pagar independientemente de que entre en la cárcel o no. Ah, sí o sí. Sí, de 12.000 euros a la víctima. Y Pero qué locura, esto, 12.000 euros por un tuit. Sí, 12.000 euros por un tuit y 1 año y medio entre rejas. Pero esto lo puede pedir cualquier persona al cual se sienta... Pues eso, no sé cómo decirlo, que le han vulnerado poniendo un tuit y le han insultado y le han torturado. Si este recurso de casación es rechazado, a partir de ahora sí, porque sienta jurisprudencia. Es decir, ahora, tanto para ti como para mí, como para los de un lado como para los de otro. Sí. Quiero decir, si ahora Antonio Maestre me pone un tuit llamándome ultraderechista, nazi, malnacida, bueno, eso lo hacen todos los días, yo puedo decidir que eso tiene que salirse de la competencia del ámbito del derecho civil, de la responsabilidad de la multa, y que este señor merece cárcel, y yo puedo pedir por ello, pues 3 años y medio, 4 años y medio, 5 años y medio de prisión, y que este señor entre en prisión, y utilizar mi propia condena como referencia jurisprudencial, ¿no? No, claro. Que es lo que haré. Y bueno, si eso ocurre, me queda el recurso de amparo al Tribunal Constitucional, que solamente acepta un 0,3% de los recursos de amparo, menos el de los separatistas, ya lo sabemos. Y bueno, yo, una de las, a lo mejor, si quieres llamarlo así, cualidades que reúno, creo que es muy útil en estos casos, el de que yo voy día a día. Es decir, yo no me levanto, no me acuesto pensando en esto, aunque no te afecta hay días demasiado. que sí, hay días que obviamente sí, te condiciona la vida, en el sentido de que tienes que hacer un trabajo con tu familia de fortalecimiento, de explicaciones, de formar a tu hijo, decirle: tu madre está en esta situación por esto, no tienes que tener miedo. Mi hijo, el día que a mí me condenan en segunda instancia, ve las noticias, yo salgo en todos los medios de comunicación del país por un tuit, y mi hijo pues se pone a llorar, lógicamente, ¿no? Y entonces tienes que ir al colegio, tienes que explicar, tienes que hablar con las madres que normalmente confían en ti para que los amiguitos de mi hijo se queden en casa a dormir, y yo pues... El daño moral es además un poco incalculable, ¿no? El daño moral es brutal, las consecuencias para la familia son peores, porque son peores. Pero bueno, esto es un trabajo. Quiero decir, yo me lo tomo como un trabajo. Tienes que hacer un trabajo sobre ti mismo muy importante. Yo creo que el cerebro es plástico, ¿no? Sí, y el corazón también. Eso dicen. Y lo normalizas o lo aceptas y empiezas a... No te queda otra. Vives con ello. Estás depresiva todos los días. Tomas un bote de pastillas. Hay gente que es lo que hace. No... Y bueno, procuro hacer deporte, tomar mis suplementos, me he disciplinado en ese sentido. O sea, que en vez de lejos de tal, te ha hecho más fuerte.
Aunque suene un poco así, ¿no? Te ha hecho más fuerte. Te obliga a ser más fuerte. Y obviamente no lo voy a dibujar como idílico ni rosa porque estaría mintiendo. Te ha hecho más fuerte, pero también más resabiada, más, a lo mejor... Ternospendiente también. Más introvertida, con menos ganas de vida social, aunque tampoco es que nunca haya sido muy disfrutona de la vida social, ¿no? Pero tienes que aprender y tienes que una cosa tirar. Nueva con la que hay que vivir, claro, y no te queda otra. Claro. Qué fuerte. Es que es increíble. Sí. Es que lo cuentas fuera y no se lo cree nadie, porque claro, estás al nivel de gente. O sea, luego lo más increíble de todo esto es que estamos viendo cómo hay personas en España que roban diariamente, que vienen con 30 delitos tal, que hacen de todo y al día siguiente están en la calle y no pasa nada. Pues son personas útiles para el propósito de la causa. ¿Me puedes explicar un poco esto? Sí, yo me imagino que te estás refiriendo a los de la cultura de siempre, el llamado pelo brócoli, el marrónido, ahí estamos. Cigarro amigo, esta gente. Sí, al segarro, que obviamente son culturas que por su corpus religioso y cultural desde luego atentan y como deber contra los derechos fundamentales de las mujeres y de los homosexuales, y que permiten aumentar exponencialmente los delitos relativos a la libertad sexual contra las mujeres y contra el colectivo LGTBI. En la medida en la que ellos aumenten esas estadísticas, el colectivo feminista, que es una organización criminal que financia ilegalmente a los partidos políticos que les dan sus mordidas, pues se dedican a pedir esas subvenciones en función del aumento de criminalidad, y esto es un hecho. O sea que... Esto es un hecho. Es decir, el aumento de criminalidad refuerza las posiciones y la justificación, la razón de ser del movimiento feminista. O sea que lo necesitan. Obviamente. Las subvenciones están en función del aumento de los crímenes que ellas denominan machistas. Los crímenes de honor, cosas que no han pasado jamás en este país, como el que a una mujer le rocíen con ácido. El otro día veíamos a un marrónido tirarle ácido a una mujer, a una cajera en una gasolinera, tirarle lejía a la cara. Un poco prendieron fuego a otra, claro. En Canarias creo que fue. Claro. Las violaciones en Manada, que empezaron en Colonia en Nochevieja del 2015, cuando hubo más de 100 violaciones en una noche a mujeres, con el famoso taharush, que es una práctica islámica, de rodear a la impura. Hay un hombre o dos hombres violando a la mujer y en un círculo concéntrico los demás se encargan de que no pueda llegar nadie en ayuda de esa mujer. Esas mujeres fueron violadas en plena multitud en Colonia en 2015. Fue un absoluto escándalo. Y eso es una práctica cultural islámica. Esas violaciones en manada que estamos viendo todos los días, que se normalizan, y son prácticas culturales que disparan las subvenciones y la razón de ser del colectivo feminista, porque se circunscriben oficialmente dentro del ámbito del machismo. Claro, al final si quieres tener más presupuesto y más personas dedicadas a este feminismo que ellos llaman y el Ministerio de Igualdad, necesitas que pasen estas cosas, pues si no, no tendrían razón de ser, ¿no? El cártel de Sinaloa, cualquier cártel español o extranjero que viva del macronegocio de la venta de drogas y que necesite zombies dependientes de las drogas, necesita camellos, necesita gente dispuesta a delinquir para perpetuar un negocio. Esto es como que las farmacéuticas necesitan también los antidepresivos y a gente depresiva para esto. Efectivamente. Pero esta lucha sí que parece un poco más hipócrita que las demás, ¿no? Porque por un lado estás intentando defender a la mujer y por otro lado estás... No quieren defender a la mujer. ¿No? Toda causa totalitaria necesita estar revestida, necesita una coartada relativa al bien común, ¿no? Y desde luego esta no es diferente a tantas otras. También hago referencia en los mismos términos al colectivo LGTBI. Lo que quieren es cuidar a su militancia
y lo que quieren es cuidar a la mujer en la medida en la que la mujer tenga un carnet político concreto o esté dispuesta a formar parte de la milicia desnortada, psicótica, civil que estas delincuentes tienen en la calle, tienen institucionales. Cuando hablo de delincuentes institucionales, hablo de aquellas que han hecho leyes contra la infancia, que desmienten o que niegan el secuestro parental, menos cuando les toca a ellos, o que han dicho públicamente, y esto lo dijo Vicky Rossell, una magistrada que vuelve a ser magistrada otra vez, es terrorífico, cuando era secretaria de Estado para Violencia de Género, que los hombres, los violadores, tienen que estar en la calle, porque las feministas no son punitivistas. Las feministas o las víctimas de estos hombres se ven aisladas cuando estos hombres son metidos en la cárcel. Esto lo han dicho las feministas abiertamente. Y en tu mentalidad de persona normal, decente, más allá de que pienses distinto a mí en muchas cuestiones, eso no encaja, no puede ser. Tú tienes que pensar que lo que estoy diciendo es mentira, pero gracias a Dios este vídeo existe, lo pongo además a disposición de quien quiera verlo, y es esta mujer en una conferencia de Podemos con Irene Montero detrás diciendo literalmente: las feministas no somos punitivistas, no creemos en la venganza, y esto solamente aísla a la víctima, la encarcelación del hombre, del violador, solamente aísla a la víctima. Es decir, ellas no creen en la responsabilidad penal, en las consecuencias, en la violencia del Estado, que es la única violencia legítima, la violencia o aquello que decreta un juez sobre un agresor sexual. De hecho, por eso los sacan. No es un fallo, no es un gatillazo, no es un error, no es negligencia. Es una convicción académica, personal, que además maman de sus referentes intelectuales desde 1800 y pico, ¿no? Y sí, me encanta que eres muy contundente. O sea, es que es real, no lo niegan. A mí me convences al 100% con todo lo que dices. Ellos están convencidos. Entonces, la mujer es una coartada. ¿Y odiar al hombre? Porque ahí sí que parece que, aparte de que lo de que la mujer sea una coartada, sí que hay cierto odio. Bueno, tú has escrito el libro, además, ¿no? Como bien has dicho. Sí. Diario para defenderte de una feminazi. Bueno, ellas odian al hombre, pero les encantaría acostarse con Santiago Abascal, que es algo que han dicho en podcast. Claro, odian a los hombres, les encantan los hombres deconstruidos, que es esta nueva moda de que el hombre homosexual tenga que marcar la masculinidad del hombre heterosexual. Si lo haces al revés es delito, ¿no? Y además es algo insano, ¿no? Cuando además dentro del ámbito de la pareja homosexual hay un índice de violencia absolutamente espectacular. Y ellas disfrutan del hombre patriarcal, del hombre que quiere ser un hombre, del hombre masculino en su ámbito privado, pero lo que quieren es que tú pases por una especie de glaciación lésbica, ¿no? Que tu aspiración y tu líbido tenga pues el propósito de acostarte con Ángela Rodríguez Pam. Y esto, por mucho que te lo imponga el Estado, por mucho que te lo imponga un movimiento coactivo, que no sobreviviría sin la coacción política y sin el dinero de los impuestos de la gente, pues jamás va a ser así. La biología impera sobre todas las cosas, y además el coartar constantemente, el inhibir esos instintos saludables de relación entre sexos, da igual si es sexos contrarios, hombre-mujer o hombre-hombre, mujer-mujer, solamente construye a personas acomplejadas y acaba desbocando, ¿no?, por encima del cauce y convirtiéndote en un Íñigo Errejón y probablemente en un David Bravo, ¿no?, que es este exdiputado de Podemos, abogado de Silvia Inchaurrondo y de Rubén Sánchez de Facua, que ahora mismo está siendo procesado por presuntamente haber tirado a su mujer embarazada de casa y haberle golpeado y haberla vejado durante meses, ¿no? Entonces, conviene no autocastrarte ni siquiera por una estrategia política, ni económica, ni de encaje político y social, porque al final lo vas a acabar pagando y te va a ocurrir aquello que Errejón dijo delante del juez: oiga, pero es que al final las personas no viven con consignas, ¿no? Es verdad, esto lo dijo
Estoy hablando yo con Elisa Muliá para que venga aquí a contarnos cosas también, así que está a puntito de venir. Así que Elisa, tienes cosas que contarnos. Con ella tú intercambié algunos tweets hace no mucho. ¿Buen rollo? ¿Más rollo? No. Sin más. Para mí es una muñeca rota. Yo no voy a defender a Errejón con ímpetu, ¿no? Pero es un caso que traslado a otros casos donde ellos no han respetado la presunción de inocencia ni las leyes más elementales de la lógica, ¿no? Que es que una mujer que se sienta víctima de alguien o de algo no espera 4 años para denunciar por haber estado en un estado de shock. En una especie de estado de shock extrañísimo, ¿no? Pero al final lo que ocurre es que lo que acabas descubriendo es que estas mujeres están incentivadas por otro propósito, por un colectivo político, con unas promesas económicas o de promoción personal que muchas veces se ven frustradas y tú acabas metida en una historia muy complicada que no te hace ningún bien, ¿no? Parece que controlas mucho de esto. ¿O has conocido casos? Bueno, estoy en la vida, he visto muchos dramas, he visto muchas familias, muchas personas que también son mujeres, que son las madres de hombres denunciados falsamente. He visto muchos niños que han pagado las consecuencias y no me gusta, y sobre todo porque soy madre de un varón, porque la mayor parte de mis amigos son hombres y además son gente espectacular. Y además porque quiero vivir en un ambiente de libertad que he disfrutado durante mucho tiempo a lo largo de mi vida y que ha empezado a cambiar de una forma muy absurda, muy artificial y muy violenta en los últimos 15 años, ¿no? Y no me gusta, porque a lo mejor es más cómodo amalgamarte. Seguro, más cómodo seguro. Pero es una trampa porque te acabas tú mismo reduciendo tu zona de tránsito de existencia a dogmas de fe y te quedas en un cuarto muy pequeño y no sé. Aparte que no quiero. No, me parece... No quiero. Me parece genial. Este libro que tú decides escribir, ¿te han criticado mucho por escribir esto? Hay 2 libros. El primero que publico en 2019, que es el de Manual para defenderte de una feminazi. Sí, que conozco yo, sí. Ese libro lo escribo en 3 meses, lo escribo muy rápido, porque es un libro muy tipo artículo, ¿no? Es como es opinión constante, muy satírico, en el que describo varios tipos de feministas, en el que te puedes echar unas risas, también hay estadísticas. Y ahí disfruté muchísimo. Me hice más bolos que no sé, que Bertín Osborne, ¿no? Pero es verdad, me recorrí España, descubrí gente espectacular, muchos hoteles que fueron amenazados para que no se presentara el libro. Algunos accedieron por miedo, otros no. Otros accedieron por miedo y de repente te salvó el típico señor que tiene una cafetería pequeña donde no caben más de 100 personas, pero tú consigues meter a 300 o 400 personas. Espectacular. Y luego vino la época pandémica, en la que saco el segundo, que es el de La mafia feminista, que es el que me pide, yo no tengo previsto escribir, me pide la Esfera de los Libros de Unidad Editorial del Mundo, y que justo una semana antes de la publicación, que era el 8 de marzo del 2020, me llama la editora y me dice que hay una presión enorme dentro de Unidad Editorial y que se niegan a publicar el libro con la portada hecha, con el contrato firmado, con todo listo, y que yo consigo publicar con Homo Legends en mayo o en junio del mismo año. Pero ya es pandemia total, y ahí no pudo haber ni presentaciones ni nada de nada. Tengo previsto escribir otro
con todo el periplo. Ahora puedes poner manual para defenderte de la cárcel si escribes un tuit. Sí, incluso puedo escribirlo desde allí, ¿no? Bueno, igual lo puedes escribir desde la cárcel. Podría escribirlo desde allí, no descarto. No descarto. Qué fuerte. Tal cual están las cosas, no lo descarto para nada. No obstante, tengo claro que es un libro que se tiene que escribir porque hay cosas, bueno, que puedo contar aquí, que no es que me vaya a reservar para un libro, pero que me apetece publicar, ¿no? Más extensamente, ¿no? Sí, Me parece increíble. Yo lo compraría, ¿eh? Ya, yo te lo regalo. Lo ha dicho, ¿eh? Te lo regalo porque te lo regalo Quiero firmado. Sí. Oye, Ábalos, Sí. que recientemente esto también ha salido y me ha parecido un temón también muy interesante. Creo que lo expliques tú, pero así como titular sería que Ábalos ha pedido o ha utilizado, vamos a decir, con su abuso de poder. Ya sabemos que este señor ha hecho muchas cosas con su abuso de poder, pero te ha investigado incluso tu domicilio personal. Domicilio y familiares y el ámbito profesional de familiares, de mi familia. Y esto lo acabo de descubrir un par de días antes de este podcast, ¿no? ¿Y cómo es esto? O sea, tú ya empiezas a investigar a Ábalos o a hablar con Ábalos desde 2021. Bueno, yo soy valenciana. Ajá. Ábalos es un engendro de partido moralmente tarado. Esto es una frase de la primera demanda en la que él me gana y que vuelvo a reproducir aquí por bueno, no solamente porque tengo la oportunidad de hacerlo, sino porque el tiempo me ha demostrado que tengo la razón. Tienes que sentar bien eso, ¿eh? Exacto. Y este señor lleva en política desde hace 40 años, desde que tenía 17 o 18 años, y era concejal en el Ayuntamiento de Valencia. Es un señor que ha fraguado su carrera política, como todos los miembros del PSPV, a costa de acosar política y judicialmente mediante casos fabricados a Rita Barberá y a Paco Camps, y que debido a su odio a Chimo Puig y a su capacidad para urdir la maldad, pues fue fichado como ministro en 2018 por Pedro Sánchez, ¿no? Pero este sujeto no nace con el Ministerio de Transportes con Pedro Sánchez, ni su pulsión por la prostitución, ni su pulsión por enamorarse de las prostitutas nace en aquel momento, ¿no? Y después de llevar, perdona, porque ahora que has dicho esto, yo no sabía que Ábalos llevaba tantísimos años en política, el presidente siempre dice que él no tiene ni idea de un poco lo que hacía la gente de su entorno tal. Pero, jolín, si fichas una persona que lleva tantísimos años en política y que está metida ya en cosas, poco te las ves venir, ¿no? ¿Tú crees que sí que sabe realmente? Bueno, Pedro, no tiene ni idea porque si caen las piezas ya del escalón superior, solamente queda la cabeza. Entonces, y la cabeza es él. Es decir, claro que no tiene ni idea, ¿no? Si estaría absolutamente implicado, se estaría implicando en una organización criminal, que es una organización criminal. El Partido Socialista es una organización criminal y lo es. Y otra cosa es que sea condenada por ello, pero desde mi convicción y desde mi derecho a la libertad de expresión, y así parece emanar de todos los informes de la UCO, y lo que nos queda, pues lo es, ¿no? Y este señor es fichado por su capacidad para ser un pivote o un peón o un servidor de esa organización criminal con su potencial ético y político a la altura de las circunstancias. Y ya lo había hecho en el PSPV. Y las putas ya las pagaba con dinero público desde hacía muchísimo tiempo. Y, hombre, aquí nos conocemos todos. Y este señor, yo creo que a día de hoy, si me ha investigado tanto, sabrá que conozco a su familia, conozco cómo ha colocado a miembros de su familia en determinados lugares, que les ha reportado unas ganancias económicas nada desdeñables. Eso lo hace mucho el PSOE, ¿no? El hermano de Sánchez y esas cosas. Me imagino que no es una cosa potestativa del Partido Socialista, pero por supuesto que el Partido Socialista lo hace con muchísima más obscenidad, porque les da igual que les pilles. Porque no pasa nada, ¿no? Si les da lo mismo, ¿no? Y en el caso de este individuo, pues ya tenía, por ejemplo, Fiadelso, que era una ONG, como siempre, sin ánimo de lucro. Cuando te digan sin ánimo de lucro, ponte la mano en el bolsillo porque te vienen a atracar. Y que son ONGs que además suelen tener
pues todos los apologetas de los países, de las narcodictaduras iberoamericanas, de los amantes de las guerrillas colombianas, como este señor, ¿no? Creo que era el M-19, no el M-16, el M-19. Eso es algo colombiano, ¿no? Creo. Es una guerrilla colombiana, efectivamente, igual que Enrique Santiago es un abogado de defensor de miembros de las FARC, violadores de niñas de las FARC, y lo es. Enrique Santiago, este señor que dice, por cierto, que un mes en la cárcel, un día en la cárcel ya es mucho tiempo, ¿no? Esta gente que te quiere a ti en la cárcel por un tuit, pero que quiere sacar a los delincuentes, ¿no? Vaya tela. Y bueno, pues este señor decide emprender una cruzada jurídica contra mí por la vía civil, por tweets en los que yo había hecho manifestaciones que eran Hello Kitty en comparación con lo que estamos conociendo. Y yo, sinceramente, nunca he tenido miedo de sentarme delante de un juez. Siempre he creído que un juez iba a ver la realidad de las cosas, ¿no? Y ahora ya no. Bueno, ocurrió que en las dos demandas que ya han sido instruidas y juzgadas, una la he perdido y otra la he ganado. Una la perdí porque pues se instruyó y se sentenció antes de estallar todo esto. Y en la otra, como hubo un par de dilaciones debidas a pues cosas de la justicia, pues ha dado tiempo a que estalle todo esto y entonces pues se ha inadmitido, él ha recurrido, pero se ha inadmitido en primera instancia. Me falta una demanda de Andrea Torres Maeso, que es la escort de lujo que acabó siendo la pareja de Ábalos y que me demanda por un tuit que él integra en su segunda demanda, perdón. Él dice, pues yo te demando, pero mi pareja también te demanda, porque como me llamas viejo verde, quiere decir que ella sale con un viejo verde y se ve ofendida. Entonces, y me demandan con el mismo abogado y procurador. También me demanda Carolina Perles, exmujer de Ábalos, que se está haciendo famosa estos días, la señora que ha estado casada con él 20 años. ¿Por qué se está haciendo famosa estos días? Bueno, es la mujer que estuvo casada con él 20 años, con la que tiene 2 hijos, y está diciendo que este señor, que descubrió pastillitas azules, las carpetas famosas de las mujeres, que este señor de prostitutas y de otras amateurs con las que este señor se fotografiaba y salía y se acostaba y pagaba. Y que fue uno de los motivos del divorcio de Carolina Perles, de que ella le interponga una demanda de divorcio. Esto se adujo en la primera vista, en la que me condenan, pero él lo niega, ¿no? Y ahora Carolina Perles está diciendo que efectivamente, ¿no? Con un poco de retraso. Y vamos a ver qué es lo que dice la justicia con todas estas causas, que añadidas a los 2 temas penales, pues imagínate, son la trayectoria de los últimos 5 años que pues podrían hacer a lo mejor que te pudiera defender a ti en un juicio, ¿no? Yo te iba a decir, si a mí me pasa algo... Sí, es un bagaje brutal. Oye, ¿cuál es tu opinión? Después de tener toda esta experiencia con la justicia, vamos a decir, la que estás teniendo, ¿qué opinas sobre la justicia en España? Mira, ahí vuelvo sobre mis propios pasos, porque yo creo que los que pertenecemos a un ámbito más conservador siempre hemos, por defecto, defendido sin exigencias, sin esperar nada a cambio, a la justicia y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, preventivamente. Es algo que está instaurado en nosotros y eso no puede ser. No puede ser. La justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se deben a los ciudadanos, tienen que actuar con otro tipo de ética, y yo no quiero entrar en términos inventados por la extrema izquierda de lawfare y de todas estas cuestiones, pero yo esto que me ha pasado es imposible. Sin órdenes políticas es imposible, y sin dar demasiados detalles y sin hacer un discurso demasiado victimista, cuando uno ve que el expresidente de la Audiencia Nacional le pasa datos de sentencias que todavía no han salido a la luz a Ábalos,
uno se da cuenta de que aquella percepción que ha ido adquiriendo a través de estos últimos 5 años a lo mejor está bastante bien fundamentada, ¿no? He visto a jueces desempeñar su carrera profesional con la espera de entrar en política, lo han hecho. Después, además, no se les exige nada. Tú puedes ser ministro del Interior un lunes y el martes volver a ser magistrado y juzgar a un enemigo político de partido o del ámbito de la opinión o de donde sea. Y en este país se asciende en la carrera judicial por formar parte de, o por tomar, a lo mejor moldearse en perspectiva de género y ir a determinados cursos con dogmas antijurídicos, anticonstitucionales y totalmente propios de un Estado antidemocrático, ¿no? Y creo que los jueces hoy tienen una pugna con el poder político porque el poder político ha hecho público algo que antes no era tan público, y era que el poder legislativo, el órgano de los jueces en general, de algunos jueces, se han dejado manejar y utilizar como herramienta política. Pero mientras quedara en el ámbito más o menos privado, mientras que un presidente del gobierno no saliera en televisión llamándolos fachas togados, ni salía en televisión diciendo que hay jueces haciendo política, pues no se han soliviantado y no se han levantado en armas, ¿no? Pero he visto muchas cosas no propias de un Estado de Derecho o impropias de un Estado de Derecho cuando me he sentado delante de un juez, aunque seguramente muchos acusados tienen la misma percepción. Pero es imposible que una juez de primera instancia y que 3 magistrados de una audiencia provincial crean que un tuit en el que no insultas, en el que manifiestas una opinión y que además mutilan esa única prueba, ese único acto en la primera y en la última frase para que parezca otra cosa, es imposible esa unanimidad de que eso es un delito de torturas. Es imposible. Entonces, ¿creo en la justicia? No. Creo en héroes dentro de la justicia que siguen haciendo su trabajo a pesar de todo, ¿no? Pero hoy en día, para tomar determinadas posturas o emitir determinadas sentencias, determinadas decisiones judiciales, tienes que estar dispuesto a que publiquen tu domicilio, a que publiquen dónde has militado, a que saquen fotografías tuyas de cuando tenías 18 años, a que pasen por encima de una narrativa de Público, del diario.es, donde se inventan que tú eres un monstruo. Y cuando tú te sientas delante de ese juez por culpa de esa narrativa fabricada desde la política, es muy difícil que un juez te absuelva. Tiene que ser un héroe para tener ese valor para absolverte. Y ahí la importancia de esa premisa fundamental que constituye el delito de odio y que en la Alemania nazi constituía el derecho penal de autor. Y es la percepción de que tú seas un peligro social. En la instrucción, hasta que tú te sientas delante de un juez, esos medios de comunicación con filtraciones de fiscalía, con cosas que atentan contra los derechos fundamentales de una persona, te convierten en un monstruo que es un peligro social. Y si ese juez toma la decisión de soltarte, tú eres un monstruo que no puede ser funcional en ningún ámbito de la vida y por lo tanto te mereces la prisión, ¿no? En la Alemania nazi era el derecho penal de autor per se y ahora es el delito de odio o el trato degradante. Es increíble. Quiero preguntarte una cosa. No tenía ni siquiera pensado hablar de este tema, pero me llama un poco la atención porque no sé si igual tendrás idea o no, ¿vale? Pero bueno, yo de Alvise, que estuvo aquí, ¿sabes quién es Alvise? Sí, ¿Seguro? sí. Sí que veo, a mí me sale en sus historias y tal, de que la sigo y es como que él es verdad que le están intentando además meter, parece ser por todos lados, pero como que gana todo hacia lo que, o es lo que él cuenta, no sé lo que es la verdad, ¿vale? No, pero parece que gana todo y siempre sale hemos ganado, no está imputado, parece ser en firme por nada. Y si estos órganos se utilizan tanto como pues eso, a nivel de injuriar y a nivel de hacer lo que hacen,
realmente lo pueden utilizar para tumbar a cualquier político emergente, y realmente es verdad que Alvise parece, en tu opinión, tan honesto como dicen las... Si no son capaces de pillarle por ningún lado. Yo creo que la intención de Alvise para entrar en política era honesta. Era honesta porque ya ha entrado en política, no porque no lo sea ahora mismo, sino porque él entró desde sus convicciones más profundas. Yo creo que Alvise es una persona honesta. Y lo que creo que es incompatible con la persona de antes de entrar en política es la política en sí misma. O sea, creo que es imposible que una persona salga de la política igual que ha entrado. Que te cambie sí o sí. Sí, obligatoriamente, ¿no? Tienes que cambiar para poder mimetizarte. Es una realidad paralela. La política... y la política europea, los beneficios que te otorga la política, no solamente desde el punto de vista económico, sino del conocimiento sobre cosas que te vienen bien, que un ciudadano común, pues para él son inasequibles, desde el punto de vista de los contactos, de la capacidad de pues que hayan puertas giratorias después y que incrementar tu patrimonio público exponencialmente por tu relación con lobbies, con organizaciones, con mucha gente. Creo que está diseñado para que sea imposible que esa persona sea la misma persona que entró en política. Y obviamente me estoy incluyendo en esas víctimas propiciatorias de ese sistema, ¿vale? Probablemente me acabaría pasando lo mismo. Y a todo el mundo, sí. Porque te despegas de la realidad, o sea, dejas de catarlo, de verlo, ¿no? Más allá de eso, por supuesto, estoy convencida de que el poder instaurado mucho antes de que Alvise viniera a este mundo, e incluso antes de que entrara en política, necesita acabar con Alvise, igual que necesita acabar con Vox, aunque para muchas cosas le venga bien Vox, ¿no? Y en base a tu experiencia, ¿qué crees que va a pasar con esto? ¿Con Alvise? Con Alvise y con Vox. ¿Crees que la idea es conseguir quitárselos del medio y lo van a conseguir o tienen fuerza para hacerlo? ¿O es tan fuerte lo nuevo que viene digitalmente? Además, tú has vivido, con todos los años que llevas, has vivido el incremento digital de todo esto, el cómo es la nueva política y tal. Creo que si lo quieren hacer, lo hacen. Que podrían hacerlo, tienen la fuerza para... que cuando quieran hacerlo, lo harán. Lo creo de verdad. Una organización política bajo el halo de la sospecha, de ser una sospecha con unos indicios muy severos de estar constituido como una organización criminal, de una realidad en la que un tío que está exponiendo a esta gente de repente recibe tiros en la puerta de su coche, o que tiene un ministro que ordena a un policía buscar los datos personales de un particular para intentar destrozarle la vida, ministros que reciben dinero en su despacho, 400.000 euros en su despacho, que colocan prostitutas de forma masiva en los ministerios, que esconden su patrimonio en República Dominicana, que cobran mordidas de narcodictaduras y participan del negocio de la droga, del cártel de los soles. Creo que algo así puede cargarse lo que quiera. Por supuesto. Pero porque cuando quieran, y esto le va a parecer a alguien pues una teoría conspiranoica, cuando quieran pues te ponen un contenido en tu ordenador, te fabrican un caso que te puede destrozar la vida fácilmente. Y si el Partido Socialista se lo propone con la maquinaria mediática, aunque desacreditada desde el punto de vista reputacional absolutamente... Se les da igual. Por supuesto, porque el que lee quiere leer eso, ¿sabes? No va a exigir nada más que lo que quiere ver. Da igual si salen 2 DNIs, 5 DNIs de peinado. Da igual si se demuestra que no hay un teniente coronel que haya intentado asesinar al presidente del gobierno, sino que bromeaba sobre la idea de que el presidente del gobierno atentara contra él. Es lo que la gente quiere leer. Yo creo que esa inmensa maquinaria, con una estructura de 100 y pico años, quiere acabar contigo.
lo hace. Creo que si los lobbies constituidos en Europa del Partido Popular, del Partido Socialista y de cualquier partido que entre en el ámbito del poder, que dependen mucho más de las mordidas de órganos supranacionales y de estados extranjeros, de gobiernos de naciones extranjeras, tiene que salvar su status quo, se va a cargar a quien sea. ¿Y por qué puede ser que no lo hayan hecho ya? ¿Es que puede haber intereses por ahí que les venga bien? Yo creo que están en el camino de hacerlo. Yo creo que la situación, por mucho que Albiz se esboce una sonrisa y manifieste fortaleza y soltura en los medios de comunicación, creo que es una persona que no está como cuando entró y que ha pagado y que está pagando un coste altísimo. No era el plan para nada, ni creo que hubiese No. ni nada, era porque no. como... No, lo pongo como ejemplo. Y digo que pues eso, pues que Albiz es un político, ¿sabes? Y ahora es un político, para bien y para mal. Y yo no voy a defender a ningún político, yo tengo mis ideas y en la medida en la que ese político pues esté dispuesto a defenderlas, sobre todo son ideas de libertad, pues yo les votaré, pero desde luego los voy a poner a parir cuando yo los tenga que poner a parir, y además lo hago y además recibo por todas partes, ¿no? Debería tener un poco más de estrategia. A veces me dicen, no te metas con ¿qué tal? Espérate a que te... No lo puedo evitar y bueno, pues... Bueno, eso también es la marca de Cristina, ¿no? Sí, pero hay que empezar a ser más posibilista, a lo mejor, no lo sé. Porque vas acumulando, ya llevas 2, te vas a poner con 20 años de prisión, espérate a quitarte unos poquitos. Hombre, 9 son tela ya, ¿eh? O sea, tela, ¿eh? Sí. Es decir, los golpistas catalanes no han estado ni un año y yo qué sé. La verdad es que, bueno, yo el otro día vi una condena de un tío que realmente había pegado y vejado a su mujer y le habían metido 12 meses. Joder. Entonces, claro, digo... Sale barato en comparación, ¿eh? Hay que revisar ciertas cosas. Hay que revisar ciertas cosas. Qué fuerte. ¿Qué nos queda de Cristina ahora hacia adelante? ¿Cuáles son tus próximos planes? Mira, hay un aspecto que está muy relacionado con la trayectoria y por el motivo por el que me metí en la movida del caso Oltra, que yo creo que estaría muy bien que hay que tocar, que es el tema de los niños. Y el tema de las políticas y de lo que políticos como Irene Montero están diciendo, de que los niños tienen que tener derecho a tener sexo cuando quieran, ¿no? Y no me gustaría irme sin decir que, por mucho que le parezca increíble a la gente, la gente tiene que ser consciente de lo que está pasando en este país con los niños y con el corpus intelectual y con las convicciones más íntimas, más personales, más radicales de esta gente, que es el de usar a los niños de una forma asquerosa y absolutamente nociva, y especialmente y con especial impunidad a los niños tutelados, que son los niños de hijos, nietos de familias vulnerables, familias sin recursos, ¿no? Hay un psicólogo que hubo en Alemania en los años del 73 al 2003, que fue el Helmut Kentler, que instauró el experimento Kentler, que es un experimento financiado por el gobierno de Alemania, por Berlín, según el cual los niños tutelados eran dados a pedófilos condenados porque estaban convencidos de que les reportaban un beneficio a la hora de hacerse maduros, de acompañarse, de hacerse bien el uno al otro, y esto es una realidad. Y esto es un referente de la izquierda. Lo digo porque esto explica muchas de las cosas que estamos viendo, que nos parecen... Esto es muy psicópata, ¿no? Esto es muy loco. Esto es una realidad. Esto fueron 30 años. 30 años. Quien quiera lo puede buscar. Estos son fuentes abiertas. Experimento Kentler, con K, de Helmut Kentler, que fue justificado, financiado, no solamente por el progresismo alemán, que
de amigos de Felipe González, por cierto, de Willy Brandt y compañía, y que además constituyó también parte de las convicciones de muchos intelectuales de la época relacionados con la pedofilia, y ellos estaban convencidos de que los niños vulnerables, los niños tenían que ser, y se hizo así durante 30 años en Alemania, en Berlín especialmente, eran dados a pedófilos condenados para que se hicieran cargo de ellos y les iniciaran en su despertar a la vida adulta y en el ámbito de una afectividad en la cual la izquierda sigue creyendo fervientemente. Y esto la gente lo tiene que saber. Y esto explica muchas de las cosas que están pasando en los centros tutelados en España. ¿Y hacia dónde vamos? Y el hecho de que haya niños que recibiendo el Estado 4.000, 6.000 euros por cabeza de esos menores, que con ese dinero tú y yo podríamos llevar a 2 hijos nuestros a un privado en Suiza, a un internado en Suiza, y salir de ahí como el presidente futuro de los Estados Unidos, pues sea gente que después, cuando sale con 18 años, con 1.000 euros, 1.500 euros de toda esa cantidad de dinero que ha ganado el Estado y las empresas del tercer sector y las ONGs y el feminismo y todas estas historias, pues sean personas que son absolutamente disfuncionales, desde el punto de vista intelectual totalmente discapacitadas, personas que no han estudiado absolutamente nada, niñas que con 13 años ya se están prostituyendo y que tienen 2 hijos con 20 años o con 18 años, con 17 años, ¿no? Y es muy importante tener claro que estas convicciones de la izquierda enfermas y monstruosas sobre los niños no son gatillazos, no son negligencias, no son fallos, no son errores dialécticos ni nada parecidos. Forman parte de sus convicciones intelectuales, académicas más profundas, ¿no? Y que obviamente siempre tienen que ver con los niños de los demás, afectan a los niños de los demás, no a los suyos, ¿no? Claro. Hostia. Es que es duro hasta de escuchar, porque lo cuentas además con una normalidad tal, pero es como... Es que ha existido y es que ocurre y hay que saberlo, ¿no? Yo me encantaría retirarme a Asturias a ponerme a ordeñar vacas y a vivir de la transhumancia y de una vida mucho más placentera, pero ahora no puedes estar muy ocupada entre juicio y juicio. No, son las cosas que están pasando y hay que acabar con ellas. Y se puede acabar pues, si no con todas, con muchas de ellas, ¿no? Pero hay que contar las cosas como son, ¿sabes? Me encanta. Yo creo que deberíamos escucharte más todos, porque muy interesante lo que tienes para contar, para decir. Ha sido increíble. Pues Cristina, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que me ha encantado. Muy interesante todo lo que cuentas, muy interesante dónde estás metida. Yo te deseo que dentro de lo que va a salir de ahí, que nadie se sabe, pues que salgas bien parada. Vamos a ver. Sí, seguro que sí. Tienes experiencia. Si no, pues tienes para otro libro. Sí, desde luego, lo escribiré igual, ¿eh? Lo vas a escribir. Si no es desde la cárcel, desde fuera, ¿no? Exactamente, mejor desde fuera. Pero bueno, lo voy a escribir seguro y yo estoy convencida de que en este mundo al final tienes que tener claro que tienes que ser el último en quedarse en pie con todo lo que tengas. Ahí estamos, mensaje de ánimo. Pues oye, yo voy a dejar por aquí las redes sociales de Cristina. Cristina Seguí en todos lados, ¿no? En todos YouTube, lados. Subes vídeos a YouTube todos los días. Sí. Bueno, casi todos, si no puedo. Pero sí. Estoy en YouTube. En Twitch sí que estás todos los días, en Twitter. Sí, necesario. Hay que estar en X, aunque sea una fuente de problemas. Hay que estar. Bueno, sí, hay que tener cuidado también con lo que pone cada uno. Sí, pero sí estoy. Hay que estar. Y es una actividad frenética. A veces me tomo mis días, mis momentos, pero sí, estoy... Pues gracias también por la labor que haces, porque yo sí que creo que expones muchas cosas. A mí me gusta leerte, ver lo que haces. También gracias por haber venido aquí, por haber estado aquí. Os animo a todos a que sigáis. Espero que os haya gustado el episodio y de nuevo, gracias, Cristina. A vosotros. Gracias.